Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, Damaris, ¿cómo estás? Voy a compartirles la clase de hoy. Voy a recordarles también que ya he revisado tus tareas. En este caso, algunas personas todavía no tienen todas las tareas, entonces, por favor, que se igualen las tareas que le faltan, ¿no? No importa que me envíen atrasado el deber, no pasa nada, ¿no? Pero por favor, igualense todos los deberes que tengan pendientes, ¿no? Porque, como les menciono, ya califiqué, ya están las notas en el aula virtual, pero de algunos no tengo que calificar, entonces por favor, igualense, ¿no? Con las tareas que tengan pendientes. Listo, esperemos unos 2 minutitos y empezamos con la clase, ¿no?
Buenas tardes con todos. Empezamos la clase del día de hoy. Recuerden que hemos venido hablando, bueno, no nos hemos visto, creo yo, hace 3 semanas atrás, o dos tal vez, debido a que tuvimos juntas de curso, tuvimos reuniones, tuvimos, bueno, algunas cuestiones, pero hoy retomamos las clases, ¿no? Recuerden que estábamos hablando en cuanto al ser humano y su sistema inmunitario. Decíamos que el ser humano es un conjunto de células, tejidos y órganos. Hablábamos, ¿no? Nuestro sistema inmunitario. Hablábamos también que otras estructuras que también forman parte de nuestro sistema inmunitario son los ganglios linfáticos, la médula ósea, el vaso, las amígdalas, el hígado, los pulmones e intestino, ¿no? Mencionábamos que también estas estructuras son espacios ideales o son sitios ideales para que las células inmunológicas maduren. Todos mis ganglios, mi médula ósea, mi vaso, mi timo, las amígdalas, todos ellos, las amígdalas, perdón, todos ellos son sitios ideales para que las células inmunológicas maduren y se dirijan a los tejidos cuando estos lo necesitan, ¿no? Mencionábamos y decíamos que en nuestro sistema inmunitario tenemos a nuestros glóbulos blancos y decíamos que nuestros glóbulos blancos se forman en la médula ósea. Recuerden que también decíamos que nuestros glóbulos blancos, aparte de que se forman en la médula ósea, se encuentran también en la sangre y en tejidos linfáticos. Recuerden que decíamos que nuestros glóbulos blancos ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Y decíamos que existían 3 tipos de glóbulos blancos. Teníamos a los macrófagos, teníamos a los neutrófilos y teníamos a los linfocitos. Y vamos a hablar cada uno de ellos, ¿no? Los macrófagos, nosotros decíamos que obviamente son glóbulos blancos, pero estos glóbulos blancos ingieren a los microorganismos. Recuerden que mencionábamos que presentan un citoplasma y que dirigen a los microorganismos para diferenciarlos. Decíamos que estaban localizados en zonas estratégicas, generalmente donde los órganos tienen contacto con el exterior. En mis neutrófilos, nosotros decíamos que, al igual que los macrófagos, ingieren a los microorganismos, ¿no? Recuerden que todos ellos habitan en la sangre, ¿no? Y solo si son estimulados, abandonan el torrente sanguíneo para así ingresar a los tejidos y así poder, en este caso, neutralizar a los agentes patógenos que estén atacando a nuestro sistema inmunitario. En este caso, decíamos que son las principales células del sistema inmune. Y decíamos que en comparación de los macrófagos y de los neutrófilos, en cambio, estos mencionábamos también que pueden vivir en el cuerpo durante años hasta décadas, ¿no? Los linfocitos. En cambio, los neutrófilos y los macrófagos pues viven entre 7 y 10 días, ¿no? Mencionamos. Listo, hablábamos de nuestros linfocitos, hablábamos de los anticuerpos también y decíamos que la función de los anticuerpos era reconocer el antígeno y destruirlo, ¿no? Esto en cuanto igual, recuerden que estamos hablando todavía del sistema inmunitario, hablamos ya de nuestros glóbulos rojos, perdón, de nuestros glóbulos blancos y decíamos que tenemos 3 tipos. Tenemos a los macrófagos, a los neutrófilos y a los linfocitos. Dentro de nuestro sistema inmunitario también tenemos a los anticuerpos. La función que tienen los anticuerpos es reconocer a nuestro antígeno y destruirlo. Recuerden que nuestros anticuerpos son proteínas que contienen o que tienen forma de Y. Recuerden que les mencionaba que están formados por 2 pares de cadenas de péptidos, una cadena ligera y una cadena pesada, ¿no? Mencionábamos a las cadenas de verde como cadenas pesadas y a las de rojo como cadenas ligeras, ¿no?
Recuerden también que existían 5 tipos de anticuerpos. Teníamos el IgM, el IgG, el IgA, el IgE y el IgD, ¿no? En cuanto a mis anticuerpos. Hablábamos también de nuestro sistema complementario y decíamos que es un conjunto de 18 proteínas que actúan en cadena. ¿Qué quería decir esto de que actúan en cadena? Pues quería decir que que en este caso si una proteína se activa, pues esta proteína activa la otra, la otra, la otra y así hasta activar las 18 proteínas. Recuerden que se podía activar mediante 2 vías. Este sistema complementario que menciono, ¿no? Recuerden que la primera vía era por anticuerpos específicos unidos a antígenos. Y la segunda vía era a través de sustancias específicas producidas por los microorganismos y los antígenos. Recuerden que la función que tiene nuestro sistema complementario es destruir sustancias extrañas que han ingresado al cuerpo y pues en este caso nuestro sistema complementario obviamente, como menciono, destruye estas sustancias extrañas. Hablábamos también de la inmunidad y decíamos que teníamos 2 tipos de inmunidad. Teníamos la inmunidad innata y teníamos la inmunidad aprendida o adquirida. Mencionábamos que la inmunidad innata todas las personas la tienen porque en este caso nacemos con ella, ¿no? Nacemos con nuestra inmunidad innata. Recuerden que la inmunidad innata participan varios componentes del sistema inmune, porque obviamente actúan de forma similar ante cualquier ataque. Esto en nuestra inmunidad innata, ¿no? Recuerden que como mencionaba, pues nacemos con esta inmunidad. La inmunidad aprendida o adquirida, en cambio, esta inmunidad nosotros, como su nombre mismo lo dice, la adquirimos en el momento del nacimiento. El sistema inmune, recuerden que no está desarrollado, ¿no? Y pues este empieza a responder a cada antígeno nuevo que se enfrenta. Dicho esto, nuestra inmunidad aprendida o adquirida, pues nosotros vamos en este caso desarrollando según nos vayamos enfermando. Pues, por ejemplo, la primera vez en este caso que nos enfermamos de gripe, nosotros ya adquirimos un anticuerpo en el cual si otra vez nos volvemos a enfermar, pues ya tenemos este anticuerpo de la primera vez que nos enfermamos de la gripe, ¿no? Esto es la inmunidad aprendida o adquirida. Pues se van formando, se van desarrollando anticuerpos según en este caso nos contagiemos de gripe o tal vez de algún simple resfriado, tal vez de alguna ya complicación, pues como menciono, se van generando anticuerpos mientras nosotros nos vayamos enfermando, ¿no? Eso es la inmunidad aprendida o adquirida. Pues según como menciono, nos vayamos contagiando de algún virus, de alguna gripe. Según ello, pues nuestro sistema genera anticuerpos en los cuales si otra vez nos enfermamos de la misma gripe, ya no nos puede dar tan fuerte, ¿no? Como la primera vez. Listo. Seguimos entonces. Hablábamos también de la inmunidad celular y mencionaba que tenemos 3 tipos. Tenemos las células T auxiliares, las células T citotóxicas y las células T de memoria. Recuerden que hablábamos que cada una de ellas, pues, convierte a, a la inmunidad celular, ¿no? Recuerden que las células T auxiliares yo decía que reconocen a los antígenos produciendo citocina. Esta citocina estimula la división y la diferenciación celular. Las células T citotóxicas, en cambio, estas células se convierten en citotóxicas y se unen con los antígenos de las células infectadas o cancerosas. Y las células T de memoria, pues, estas al igual que las células beta de memoria,
protegen al cuerpo de futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo, que se parecen a la inmunidad adquirida. Las células de memoria se parecen en cuanto a la inmunidad adquirida, porque recuerden que protege el cuerpo de futuras infecciones causadas por el mismo microorganismo del cual nosotros ya nos hemos infectado, ¿no? Listo. Hablábamos también de la inmunidad humoral y decíamos que son medidores, en este caso, que sus medidores, perdón, de la inmunidad humoral son moléculas con anticuerpos y proteínas de complemento. Recuerden que hablábamos del sistema de complemento y decíamos que tienen 18 proteínas que se activaban en cadena, ¿no? Hablamos ahora en cuanto a las, 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 las proteínas de complemento, ¿no? Recuerden que el propósito en este caso de la inmunidad humoral es atacar o inactivar agentes infecciosos extracelulares. Estos anticuerpos son producidos por linfocitos B o células plasmáticas de ganglios linfáticos, ¿no? Teníamos en este caso tres etapas de nuestra inmunidad: el reconocimiento, la movilización y el ataque. Hablábamos del reconocimiento y decíamos que antes de que ocurra una respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer el antígeno y mediante el procesamiento de este antígeno, y este procesamiento se realiza a través de las células procesadoras de antígenos que en este caso ingieren el anticuerpo y lo fragmentan en pedazos. Estos fragmentos, que ya están en pedacitos, son expulsados hacia la membrana celular, que se une a una molécula especial en la superficie del linfocito T, llamado receptor de la célula T. Como menciono, tenemos tres etapas del reconocimiento. Tenemos la movilización y el ataque. En cuanto al reconocimiento, antes de que ocurra, como menciono, una respuesta inmune, el cuerpo debe reconocer el antígeno mediante el procesamiento de antígenos, a través del cual las células procesadoras de antígenos pues ingieren, como menciono, al antígeno y lo fragmentan en pedazos pequeños. Recuerden que estos fragmentos posteriormente son expulsados hacia la membrana celular. Y en este caso que se unen a una molécula especial en la superficie del linfocito T, llamado receptor de la célula T, ¿no? Recuerden también que tenemos otra etapa que se le denomina movilización. A esta etapa llamada movilización, en cambio, es cuando las células procesadoras de antígenos, que recuerden que decíamos que ingieren el anticuerpo, pues en este caso, estas células estimulan la movilización de los linfocitos. Y en este caso, recuerden también que hablábamos que incitan a las células asesinas naturales a que se potencialicen y secreten un interferón, ¿no? Recuerden que decíamos que sirve como un faro que guía a los neutrófilos hacia el sitio donde se localizó el antígeno. Y finalmente hablábamos del ataque, que decíamos que tenía como finalidad del sistema inmunitario, en este caso, matar y eliminar a los microorganismos invasores. Cuando los invasores, en este caso, no pueden ser eliminados, recuerden que se construyen paredes para evitar que se propaguen estas paredes, ¿no? Para evitar que se propaguen, pues estas paredes la construyen células especializadas y se les conoce como granulomas. Listo. Hasta aquí, recuerden que hemos visto las clases anteriores, no hemos tenido ya 3 semanas, como menciono, entonces les hice un recorderis de todo lo que hemos visto para que, eh, como menciono, obviamente recuerden y así no, ya podamos hoy estar al tanto de lo que hemos visto y así poder, en este caso, revisar el nuevo tema.
El nuevo tema que veremos hoy se le llama virus, las formas de transmisión y prevención en cuanto a los virus, ¿no? Listo, empezamos entonces con la clase nueva, ¿no? Como menciono, repito, hicimos un recorderis de lo que hemos visto debido a que no nos hemos visto, ¿no? No nos hemos visto. Entonces hago un recorderis para que así, como menciono, estemos ya al tanto y también recordándonos de las clases anteriores. Listo. Empezamos. Recuerden que vamos a ver hoy sobre los virus, las formas de transmisión y de prevención. Empecemos. Nuestros virus, como todos conocemos, en este caso nuestros virus son agentes infecciosos microscópicos. Estos virus son acelulares y estos virus también son de tamaños muy pequeños, ¿no? Su tamaño oscila entre el 0,01 y el 0,3 micras. En este caso, a diferencia de los seres vivos, pues los virus no cumplen ninguna función biológica. Repito, ¿no? Nuestros virus son agentes infecciosos microscópicos. Recuerden que estos agentes infecciosos microscópicos son acelulares muy pequeños. En este caso son acelulares muy pequeños. Al ser muy pequeños, pues su tamaño oscila entre 0,1 y 0,3 micras. 0,01 y 0,3 micras, ¿no? A diferencia de los seres vivos, pues mis virus, de los que estamos hablando, no cumplen ninguna función biológica. Y en este caso, la replicación vital se desencadena cuando infecta a la célula huésped de donde obtiene la materia necesaria para multiplicarse, ¿no? Recuerden que estamos hablando de los virus. Y la replicación, en este caso viral, se desencadena cuando infecta a la célula huésped, de donde obviamente obtiene la materia necesaria para multiplicarse. Recuerden que estamos hablando esto en cuanto a la replicación viral de nuestros virus. Como menciono, nuestra replicación viral, pues esta se desencadena cuando infecta a la célula huésped de donde obtiene la materia necesaria para multiplicarse, ¿no? Listo. Dicho esto, vamos a ver cómo es que funciona esta replicación de los virus, ¿no? Listo. Vamos a ver ahora cómo se replica. Dicho esto, a ver, mencionamos que nuestros virus son agentes infecciosos microscópicos a celulares muy pequeños. Al mencionar que son muy pequeños, pues mencionamos que el tamaño es entre 0,01 y 0,3. Recuerden que, a diferencia de los seres vivos, los virus no cumplen ninguna función biológica. Perdón. Y en este caso, la replicación de los virus se desencadena cuando infectan a la célula huésped, de donde obviamente obtienen el material necesario para multiplicarse. Vamos a ver cómo funciona esta replicación de los virus. Los virus en este caso se replican con su propio material genético. Recuerden que el material genético que tienen los virus, pues es el ADN y el ARN. Este es el material genético que tienen los virus. Pero en este caso, obviamente, no tienen los dos juntos, sino dependiendo de qué virus se trate, obviamente tienen el material genético. El proceso, en este caso de replicación, depende de la maquinaria biológica de la célula huésped, a la que en este caso parasitan, a la que están infectando. A través de ella, pues los virus sintetizan sus proteínas.
Repito, ¿cómo funciona en este caso esto de la replicación? Los virus se replican con su propio material genético. Recuerden que menciono que depende de qué virus se trate para contener ADN o ARN. El proceso de replicación, como menciono, depende de la maquinaria biológica de la célula huésped, porque a través de ella, pues los virus sintetizan sus proteínas. Todo depende, como menciono, de la célula huésped. Si ven los virus, en este caso que la célula huésped está habitable, pues es resistente, en este caso ahí es donde se localizan los virus, ¿no? Dicho esto, casi todos los virus se replican de manera similar. Casi todos los virus, como menciono, se replican de manera similar. Y tenemos 5 procesos, en este caso de replicación. Tenemos a la absorción, tenemos a la penetración y finalmente tenemos, bueno, en cuanto a, ahí, aquí, tenemos a la absorción, tenemos a la penetración, tenemos a la duplicación y síntesis de moléculas virales y tenemos al ensamblado y la liberación. Al ensamblado y a la liberación. Listo. Mencionamos ahora que vamos a hablar en este caso cómo es el proceso de replicación de los virus. Recuerden que casi todos los virus se replican de una manera similar. Dicho esto, tenemos 5 procesos de replicación. Tenemos la absorción, tenemos la penetración, tenemos la duplicación y síntesis de moléculas virales. Tengo el ensamblado y tengo la liberación. Tengo, como menciono, 5, ¿no? Listo. A ver, ¿quién me dice cuáles son mis cinco etapas de replicación? ¿Cuál me dice? ¿Puedes repetir? Mencionaba y les preguntaba que cuáles son los tipos, en este caso, de cómo se replica nuestro virus. ¿Cuáles son los procesos? A- Absorción es la primera etapa en la que penetración, du- duplicación y síntesis de las moléculas virales. Muy bien, Justin. Muy bien, ¿no? Estas son las etapas de nuestra síntesis, perdón, de nuestra replicación de los virus, ¿no? La absorción, la penetración, la duplicación y síntesis de las moléculas virales, junto con el ensamblado y la liberación. En cuanto a mi absorción, pues es la primera etapa. Recuerden cómo que tenemos 5 etapas. La absorción es mi primera etapa. Y en la absorción es en la que una molécula de la membrana celular, pues de la célula huésped, se une con una proteína externa del virón. En este caso, pues del virón se podría llamar también del virus.
Repito en este caso. Mi absorción es la primera etapa, en la que una molécula de la membrana celular de la célula huésped, pues se une con una proteína externa del virus. La penetración es mi segunda etapa. En cuanto a la penetración, pues dejan el ADN o ARN dentro de la célula. Recuerden que les mencionaba que el material genético de los virus depende del virus de que se trate. Y por eso en cuanto a la penetración, pues dejan el ADN o ARN, obviamente dependiendo del virus. Dejan, como menciono, el ADN o ARN dentro de la célula. Los virus pueden entrar a la célula por tres mecanismos. Pueden entrar por endocitosis, pueden entrar por fusión y pueden entrar por translocación. En cuanto a los mecanismos, hablamos de la endocitosis y la endocitosis es cuando el virus es absorbido por los receptores. Y este es pues un fagocito por la célula, ¿no? Recuerden. Hablamos de la segunda etapa de la penetración y menciono que dejan el ADN o el ARN dentro de la célula. Y recuerden que los virus pueden entrar a esta célula mencionada por tres mecanismos: por endocitosis, por fusión y por translocación. Hablamos de la endocitosis y menciono que es cuando el virus es absorbido por los receptores. En este caso, pues, este es un fagocitado por la célula. Vamos ahora al otro tipo de mecanismo para la penetración, y esto es en cuanto a la fusión. La fusión es otro mecanismo en el que la envoltura viral se fusiona con la membrana plasmática y, a diferencia de la endocitosis, casi no deja virones intactos, perdón, casi no deja virones intactos. Esto en cuanto a la fusión, que es mi segundo mecanismo en cuanto a la penetración. La translocación es el tercer mecanismo y esta translocación ocurre en virus casi desnudos como los adenovirus, que entran directamente a través de la membrana. Esto en cuanto a la translocación. Pues ellos, como mencionaba, entran directamente a través de la membrana, ¿no? Vamos ahora a hablar de nuestra tercera etapa. Recuerden, hemos hablado de la absorción, hemos hablado de la penetración, que decimos que tienen tres mecanismos: endocitosis, fusión y translocación. Hemos hablado de cada uno de ellos. Recuerden que la endocitosis es nuestra primera etapa y que decíamos que es en la que una molécula de la membrana celular de la célula huésped se une con la proteína externa del virus. También recuerden que la presencia o ausencia de dichos receptores virales determina la susceptibilidad o resistencia de la membrana huésped a ser infectada. Esto en cuanto a la absorción. A la penetración, que es mi segunda etapa, nosotros decíamos que deja el ARN o el ADN dentro de la célula. Y decíamos que puede en este caso entrar a la célula por tres movimientos, de tres mecanismos. Pues cuando son endocitosis, fusión y translocación. La endocitosis es cuando el virus es absorbido por los receptores y en este caso es fagocitado por la célula. La fusión, pues, es la envoltura viral, se fusiona con la membrana plasmática y, a diferencia de la endocitosis, casi no deja, en este caso, virones intactos. Finalmente hablamos del tercer mecanismo, que es la translocación.
Translocación ocurre en virus casi desnudos como los adenovirus, ¿no? Que entran directamente a través de la membrana. Y vamos ahora a hablar sobre la duplicación y síntesis de las moléculas virales. Una vez en este caso que el virus entra a la célula, empieza a tomar control deteniendo las actividades metabólicas de la célula huésped. Y en su caso, para utilizar las estructuras, se le divide, se podría decir, en tres tipos. Los tres tipos de eventos que existen en duplicación y síntesis de moléculas virales son la transcripción, la traducción y la replicación. La transcripción, pues en este caso es una producción de ARN mensajero viral. La transcripción, no recuerden que estamos hablando de la duplicación y síntesis de las moléculas virales. Hablamos que en este caso utilizan tres tipos de eventos, los cuales son la transcripción, la traducción y la replicación. La transcripción, la traducción y la replicación, pues, como menciono, son tres tipos de eventos, en los cuales la transcripción es producción de ARN mensajero viral. La traducción, en cambio, es cuando el ARN mensajero es utilizado para la síntesis de proteínas estructurales. Y en este caso son muy útiles para cumplir el ciclo de vida de las células. Y en cuanto a la replicación, en cambio, pues, este evento es el material genético viral que se copia muchas veces. En la replicación, pues se copia, como menciono, muchas veces el material genético. En la traducción, en cambio, el ARN mensajero es utilizado para la síntesis de proteínas estructurales y no estructurales, ¿no? Recuerden que estos son útiles para cumplir el ciclo de vida de las células. Y en cuanto a la transcripción, como menciono, pues es la producción de ARN mensajero viral, ¿no? Esto en cuanto a la replicación. Y finalmente vamos con las dos etapas finales de la replicación de los virus. Vamos a hablar del ensamblado y vamos a hablar de la liberación. El ensamblado, en este caso, pues el material genético queda envuelto por la cápsida y cola, que en este caso es de los virus, que se sintetizaron previamente, dando lugar, obviamente, a nuevos virus. Y finalmente, en la liberación, pues una vez que se han producido suficientes virus, estos emergen por gemación desde la membrana celular o por la ruptura de la célula. Y de esta manera, pues los nuevos virus quedan libres para infectar más células. Esto en cuanto a la liberación. He colocado yo la replicación de los virus dentro de una célula huésped. ¿Cómo es que sucede en este caso en cuanto a la fotito?